Buenas noches, mi nombre es Roxana Suárez, estudio Derecho en la Universidad Yacambú y en este momento voy a presentar una evaluación de la materia de Derecho Tributario con el profesor David Sánchez. En este momento vamos a hablar sobre la clasificación de los tributos, de los impuestos y de los impuestos en Venezuela. Primeramente, los impuestos se dividen o se clasifican en directos e indirectos, pero esto con base en diferentes criterios que existen. El primer criterio es el criterio administrativo. En los directos son aquellos que se recaudan periódicamente de contribuyentes registrados y los indirectos son aquellos que se recaudan accidentalmente por personas que no están registradas. Según el otro criterio, que es el criterio de traslación, los directos son aquellos soportados efectivamente por los contribuyentes y que no pueden ser trasladados a otros sujetos. Y los indirectos son aquellos que pueden ser trasladados a sujetos o a personas distintas del contribuyente. El otro criterio es el criterio de afectación de la capacidad contributiva. Y en estos, los directos son los que gravan las manifestaciones directas de la capacidad contributiva. Por ejemplo, esto sería el impuesto sobre la renta, el petróleo, el hierro, entre otros. Y los indirectos son aquellos en los cuales se grava la manifestación indirecta de la capacidad contributiva. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, los licores, los cigarros, la gasolina, entre otros. Ahora bien, tenemos otras clasificaciones, pero según otros criterios. El primer criterio es atendiendo a la naturaleza del sujeto de la imposición, que se clasifica en sujetos personales impuestos personales e impuestos reales. Los impuestos personales son aquellos en los cuales el hecho que se grava está relacionado con una persona determinada. Y los impuestos reales son aquellos en los cuales el hecho que se grava, son aquellos en los cuales el hecho que se grava recae sobre bienes o derechos y la persona es indeterminada. El otro es atendiendo a la influencia que tengan las circunstancias personales al cuantificar la deuda. Entre estos están los impuestos subjetivos y los impuestos objetivos. En los impuestos subjetivos son aquellos que sí tienen en cuenta las circunstancias personales que influyen en la capacidad económica del contribuyente. Y los impuestos subjetivos son aquellos en los cuales no se tienen en cuenta las circunstancias personales que influyen en la capacidad económica del contribuyente, sino que simplemente se toma en cuenta o se visualiza, les importa más las características esenciales del hecho que se grava. También tenemos otra clasificación que es atendiendo a la dimensión temporal del hecho que se grava. Tenemos los impuestos periódicos, que es en los cuales el hecho que se grava se extiende con el tiempo, y los impuestos instantáneos, que son en los cuales el hecho que se grava es aislado y sin continuidad. Ahora bien, en Venezuela tenemos impuestos. Los impuestos en nuestro país que se gravan son los siguientes. En las rentas es el ISLR, el impuesto sobre la renta. En producción y consumo de bienes, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre especies alcohólicas, el impuesto sobre la producción de fósforos y salinas, sobre hidrocarburos. En relación al capital tenemos el impuesto a los activos empresariales y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y en importaciones tenemos la ley de aduanas. Ahora bien, en Venezuela, en la actualidad, el CENIAT tiene bajo su jurisdicción estos impuestos que voy a nombrar: el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre especies alcohólicas, el impuesto sobre el cigarrillo y el tabaco, el impuesto sobre juegos de azar. Tenemos que tener muy claro que el término declarar es la manifestación que se realiza hacia la administración pública de todos los gastos que exige la ley, bien sea egresos, ingresos, gastos, adquisiciones, entre otros.
En Venezuela la determinación y el pago de los impuestos por el contribuyente parte de la buena fe. Esto quiere decir que el contribuyente por sí mismo debe determinar el monto de su obligación y declararla. Ya acabo de explicar qué significa declarar. La determinación del tributo hecha por el contribuyente tiene carácter declarativo. Esto significa que la deuda, es decir, el carácter declarativo significa que la deuda nace cuando se ha declarado algo que preexiste. Debido a este carácter declarativo, las leyes tributarias han creado un sistema de autoliquidación que consiste en que los contribuyentes van a cancelar sus impuestos en las oficinas receptoras de fondos nacionales. Por ahora, esto es todo. Muchísimas gracias.